nosotros estamos desayunando ¡Ah! con los decretos 333 y 334. Insisto, el 333, el que tiene que ver con la baja de aranceles y de impuestos internos, y el 334, el que hace a esta posibilidad de venta directa de las fábricas al territorio Para continental. consumidores. Pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana. Ayer yo les decía que había un artículo que nos parecía muy interesante, que fue publicado durante el fin de semana en Cenital, el sitio Cenital, que conduce el periodista Iván Jabrowski, firmado por Martín Shapiro, que es abogado especializado en relaciones internacionales, fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, y también fue asesor en asuntos internacionales del Ministerio de Desarrollo Productivo, así que algo sabe del tema, y es un artículo que está a disposición, que tiene una mirada crítica sobre el régimen de promoción industrial que existe desde 1972, pero que no plantea poner una bomba y hacer desaparecer todo, No. y que tampoco tiene una mirada anti-malvinera. De hecho, yo diría todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero sí, no responde al canon del discurso mayoritario que hay en Tierra del Fuego, sobre todo de los principales, de aquellas personas que instalan opinión pública. Algunas de esas personas que ni siquiera viven en Tierra del Fuego, que tienen amor por Tierra del Fuego porque no viven acá, ¿no? Que discuten la cuestión de la SNS 40 en relación a Malvinas, y que a veces anulan un poco algunas discusiones que me parece que son súper legítimas de dar. Así que nosotros lo que decidimos hacer fue comunicarnos con Martín para poder hablar un poquito con él y hacerle básicamente una entrevista y ver si podemos empezar a encontrar algunos puntos en común. Así que lo tenemos del otro lado del teléfono y es un gusto saludarlo. Martín, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. Gonzalo, Carolina, gusto de saludarlos. Eso es un placer para mí estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Martín. Bueno, el artículo que se llama Geopolítica de Tierra del Fuego, unos pocos peligros sensatos, por supuesto que ya de arranque, cuando el título tiene un guiño ricotero, a algunos nos interpela. Y Martín, vos ahí en el artículo, lo voy a hacer muy en resumidas cuentas, lo que planteás es que el objetivo geopolítico que tenía la 19640, pensado a partir de 1972 por un tema de poblar el sur en relación a lo que pasaba fundamentalmente con el conflicto limítrofe, o que podía llegar a darse con el país vecino, con Chile, de alguna manera ese objetivo ya se cumplió, y que hoy, para pensar en términos de la presencia argentina en el Atlántico Sur, en profundizar la política de soberanía y la proyección antártica, hay que pensar en otras herramientas y no en necesariamente la fabricación de teléfonos celulares. Más o menos el resumen está bien, muy resumido. Muy resumido, Sí. pero claro que sí. Es puntapié sí. para que lo amplíes. Es para conversar. Me parece que sí, que en líneas generales uno puede mirar tanto cuál era el objetivo y dónde estamos ahora. Cuando se sanciona la ley, había 13.000 habitantes aproximadamente en la isla, y había básicamente un montón de carencias en términos tanto de población como de la posibilidad de que esa población tenga un nivel de vida razonable. Hoy la provincia, por lo menos si tomamos la parte en la que Argentina ejerce efectivamente su soberanía, porque siempre hay que recordar que ustedes lo tienen muy presente, pero a veces en las discusiones aquí no, es la provincia más extensa de la Argentina, sí. Pero digo, tomamos la parte en la que ejercemos efectivamente la soberanía, ya no es más, por ejemplo, la de menor densidad de población, si es la menor cantidad de población absoluta, ya tiene una población que supera a la de Punta Arenas, que es el centro de población, y en general toda la provincia de Magallanes de Chile, y además el origen de esta ley, cuando se sanciona con el objetivo del poblamiento, con el objetivo de culminar la ocupación del territorio por parte de la República Argentina, y esto es solo el objetivo geopolítico. Creo que no son los únicos objetivos valiosos los geopolíticos, ¿eh? Yo escribí desde esa perspectiva, pero sí, me parece que también vale la pena ampliar.
y discutir otras cosas, pero en términos de la geopolítica, el objetivo vinculado a el control efectivo del territorio también se daba en un contexto en el cual Argentina no tenía resueltas sus cuestiones limítrofes, con lo cual no era solo una posición de desventaja relativa con un conflicto eventual. El conflicto estaba a la vuelta de la esquina, y de hecho Argentina estuvo al borde de una guerra con Chile en el territorio fueguino, menos de una década después de la sanción de la ley, ¿no? Con lo cual, hoy la situación es muy distinta. Si bien persiste alguna discusión del límite marítimo en el extremo sur, todo lo que es la porción terrestre de nuestros territorios y dejando de lado por eso el extremo sur y los reclamos, la superposición de reclamos antárticos, la Argentina tiene resuelto todo su conflicto limítrofe con Chile, y no solo eso, sino que tiene un nivel de cooperación, incluso a nivel militar, que es inédito en nuestra historia. En ese momento estábamos en competencia con Brasil, que eso es lo que llevó a nuestros programas nucleares respectivos, para tener una idea. Claro. Y con Chile en una situación muy, muy, muy compleja de disputa. Entonces me parece que seguir sosteniendo los mismos argumentos hoy es complejo, porque... Pero ¿no te parece que el régimen a lo largo del tiempo fue de alguna manera cambiando, si se quiere, sus objetivos, y tener una provincia que invite todavía a ser aún más poblada y tener un desarrollo mayor también ayuda a la discusión respecto de la soberanía en las Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y la proyección antártica? Vuelvo a poner el pequeño, hacer la salvedad de pensándolo en términos puramente geopolíticos, porque de vuelta creo que hay que conversar también el desarrollo de la provincia y en general de todas las provincias argentinas como un objetivo legítimo en sí mismo, el empleo de los habitantes, etcétera. Entonces digo, dejando esto de lado y yendo a lo puramente geopolítico, yo creo que hoy no hay ganancias en términos de el fortalecimiento del reclamo y de las herramientas para recuperar el ejercicio de la soberanía en las islas del Atlántico Sur en fortalecer, ampliar la población de la isla. En esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir, no hay grandes ganancias, no hay una diferencia. La población es un elemento, uno de tantos factores de poder que con el que un Estado cuenta para sostener su voluntad sobre un territorio. Hay otros. Y hoy estamos mucho más avanzados en lo poblacional que en otros factores que tienen que ver con el poder del Estado, uno que tiene que ver con el desarrollo económico, otro que tiene que ver con la fortaleza militar, otro que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras. En cualquiera de todos estos puntos estamos en posiciones mucho más desventajosas que en el que tiene que ver con el poblamiento del territorio a partir del cual se hace la proyección. Sí. De hecho, si pensáramos en la clave de población, la relación con la ocupación británica sobre las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, bueno, lo cierto es que la desproporción en materia de población es evidente. Si tomamos solamente Tierra del Fuego, tiene cerca de 200.000 habitantes. Si tomamos además la provincia de Santa Cruz, ni que hablar, la proyección atlántica sur hacia las islas es abrumadora, la diferencia es de 100 a 1 si tomamos las dos provincias en conjunto, son 500.000 a 5.000 habitantes, en números muy gruesos. Y sin embargo los británicos llevan 50 años de dominio territorial incontestado, ¿verdad? Y en cambio Argentina lo que no tiene, y el Reino Unido sí tiene, es un sistema de defensa a la altura de los desafíos que tiene que enfrentar tanto para su proyección antártica como para su proyección atlántica. El gasto en defensa de la República Argentina está entre los más bajos, no solo comparados con
países como el Reino Unido, que tienen despliegues en todo el mundo, sino comparado con nuestros propios vecinos. Sí. Claro. Argentina tiene más población, por ejemplo, en Tierra del Fuego que Chile en Magallanes, pero Argentina tiene un rezago en términos de equipamiento militar respecto de Chile muy grande. ¿Y vos crees que ahí habría que poner por lo menos, no digo que sea el único acento, pero uno de los acentos? Creo que hay que poner un acento en la política de defensa, sí, porque no porque uno vaya a recuperar la estrategia bélica en respecto de las Islas Malvinas, pero sí porque sin una política de defensa es muy difícil sentar a otros, forzarlos a sentarse en una mesa de negociación en las cuales el despliegue militar del Reino Unido en el sur es relativamente poco costoso y relativamente poco contestado. Del mismo modo, me parece que hay algunas capacidades que son capacidades industriales que se podría explorar, ver cómo Argentina las fortalece, que sean capacidades que sean duales. Por ejemplo, Argentina tiene un atraso grande en tanto la infraestructura portuaria como en la capacidad de su industria naval. Me parece que son lugares en los cuales se puede poner un ojo y en los cuales me parece que tiene sentido ver si se puede invertir recursos fiscales que tengan un epicentro en Tierra del Fuego, que tengan un epicentro en la Patagonia en general. Me parece que hay un camino que vale la pena explorar. Sí, ahí entiendo que lo que estás diciendo es, hay que invertir más en defensa porque nuestros vecinos lo hacen, porque el Reino Unido, a través de su ocupación y la usurpación que hace desde 1833, invierte mucho. De hecho, bueno, es parte de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero además tiene otra cara invertir en defensa, que es que eso también genera industria, puestos de trabajo, movimiento económico, etcétera, y que ese epicentro o parte de ese epicentro podría estar en Tierra del Fuego. Sí, claro. De hecho, una posición, una base con lo que sería una base conjunta, una posición conjunta grande de las Fuerzas Armadas es un dinamizador de las economías en todos lados. Bueno, Una sostiene la economía parte norteamericana más o menos, ¿no? Bueno, ni que hablar, pero además los lugares que tienen sus bases, donde hay un despliegue, donde hay una base significativa con miles de soldados, eso es un dinamizador económico en todos lados. De vuelta, genera trabajo local, genera proveedores, genera un montón de cosas, genera actividad económica. Del mismo modo, digo, que uno piensa, no sé, una fábrica en Río Grande y no es solo la fábrica, sino también el que tiene un restaurante, el que tiene un kiosco, etcétera. Las bases militares tienen exactamente la misma función y la misma lógica. Y ni que hablar si vamos a industrias para la defensa, industrias conexas o a la construcción de infraestructura que genera un montón de empleo. Hoy, si Argentina tuviera un problema en la isla, no tener una conexión terrestre, por ejemplo, bueno, sería enormemente costoso, me parece, si hubiera que encararlo. Entonces, hay un montón de cosas que no se están haciendo y que de pronto quedan escondidas detrás de la discusión del subrégimen industrial, que también tiene aristas, digo, y Gonzalo, vos lo marcabas en redes, las cosas que se están haciendo en el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que se aprobó cuando yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Productivo, así que lo seguimos el asunto de cerca. Creo que son positivas. En general creo que cuando se ha impuesto también algunas obligaciones a las empresas ha habido resultados, no es que no los ha habido. Entonces de pronto tuvimos algunas cosas que también muestran que hay un empresariado que puede ser dinámico. La actividad de pesca de Nusan Foods, que tuvo en su momento un despliegue bastante exitoso, tuviste, bueno, una serie de ahora obras que son relevantes, la idea de avanzar en un puerto en Río Grande, bueno, todas esas cosas me parece que son sumamente positivas también y muestran que hay caminos que a veces se ocultan detrás de la discusión binaria sobre si hay que sacar la tener un 19.640. régimen de... Claro. No, y la 19.640 tiene otras cosas. El subrégimen, puntualmente el subrégimen industrial,
algunas de sus producciones, ni siquiera diría todas. Y aparte, bueno, en tu nota hablas muchísimo de historia y la historia, por supuesto, nos marca y hay un montón de cosas que ya en estas discusiones directamente se saltean, obviamente ni hablar con lo que es hoy redes sociales que manda el título y manda la chicana, pero tenemos una provincia que está parada y mañana pretende un paro general. Y de repente estamos mencionando acá un montón de cosas que son por fuera, ¿no crees? Que digo por fuera que se podrían haber apuntalado desde antes, inclusive con el apoyo del gobierno nacional. Vos también desde tu postura y desde haber estado también siendo parte del gobierno nacional en otra época, ¿notás que hay como una especie de que Tierra del Fuego está como ahí, que más o menos se maneje sola como una adolescente, que vaya y que la usamos cuando necesitamos y de repente cuando hay que justamente meterle un polo logístico antártico, hay que armar justamente una buena base y trabajar con defensa fuertemente, es como que esa mirada queda como medio a un costado? Bueno, ahí yo creo que hay otro riesgo que está mencionado en la nota y que no sé cuánto el diálogo entre el área metropolitana y la provincia verdaderamente se produce, es decir, cuánto hay comunicación entre cómo se ven las cosas de un lado y del otro de nuestro territorio, pero que es el riesgo en términos de cohesión política respecto de la importancia estratégica que tiene la isla a la hora de formular políticas nacionales. Y me parece que ahí también la idea de que la isla significa celulares caros, pero está bien porque tenemos que poblar, también es peligrosa, porque en algún momento una cosa que puede pasar es que ahora bajen los precios, puede que no, porque digo, no siempre ha sido así. Bajen los precios de la electrónica y tengamos un montón de consenso sobre, bueno, lo que había que hacer era dejar todo de lado y pasan un montón de cosas más. Primero, digo, el empleo de miles de personas, ¿no? Claro. Pero, digo, también a nivel de interés nacional, invertir en que Tierra del Fuego sea próspera y que desarrolle actividades vinculadas con nuestras necesidades estratégicas, es un buenísimo uso del dinero, y las miradas puramente fiscalistas de eso serían equivocadas, pero si digo lo reducimos a la discusión de la electrónica, probablemente con un momento en el cual algún movimiento para bajar precios electrónicos sale bien, bueno, genere un movimiento de opinión pública complejo para poder dar estas discusiones. Entonces me parece también que hay algo ahí que es importante, que es el diálogo, la comunicación entre nuestras áreas de población, entre las distintas regiones del país. Y bueno, creo que hoy no estamos en la mejor posición, además porque estas cosas, por ejemplo, lo que señalaba Gonzalo el otro día en redes sobre la ampliación de la matriz productiva, otras cosas que se están haciendo distintas de la producción electrónica, no se conocen demasiado en otros lugares del país, y eso también me parece que es un problema y es una falla en esa comunicación. No, de hecho es un problema, Martín, que a nosotros que vivimos acá nos cuesta acceder a esa información. Bueno. Entonces, claro, y sí, igual. Bueno. Sí. ¿Qué decirte? No, es que yo la otra vez también, en uno de estos días que arrancó la discusión, un poco yo también decía medio de forma provocativa, va a ser difícil convencer a un porteño, un santafesino o un salteño, solo por agarrar a tres compatriotas de tres provincias distintas, que hace soberanía comprando celulares caros. También es cierto que en la experiencia que tenemos, por lo menos desde la mirada nuestra, desde acá, desde Tierra del Fuego, las veces que nos han prometido que llevando a cero aranceles de determinados productos que afectaban la producción en Tierra del Fuego, iba a traer como beneficio la reducción al 50% del costo de los productos electrónicos, por ejemplo, notebooks en la época de Macri, en góndola, eso no se cumplió. Entonces, ahí hay una... para ambos discursos, por decirlo de alguna manera, hay argumentos que me parece que son reales también, ¿no? Sí,
Evidentemente, lo que decías al comienzo y después cuando uno vuelve a lo que pasa en la realidad, en mercados donde hay distinta capacidad digamos, de control sobre los puntos de venta, etcétera, muchas veces las bajas de precio no se producen de manera limitada, etcétera, así que también es cierto, pero bueno, eso en todo caso será un punto a favor del sostenimiento de su régimen, pero sí, creo que hay que tratar de pensar afuera de la caja, porque incluso si el régimen se mantiene, la necesidad de hacer las inversiones en logística, las inversiones en la industria naval, sea en Tierra del Fuego o en donde fuere, yo creo que estaría bien posicionado para que se hagan allí, la necesidad de diversificar la economía, las ventajas que además tiene Tierra del Fuego para desarrollar algunas actividades económicas, y bueno, no soy quien para decir lo que tienen que hacer, pero creo que hay una prohibición de la generación de energía nuclear que sería buena discutir, Sí. Pero no importa, Está por Constitución. Exactamente, no soy quien para decirle a quién lo que tiene o no que hacer, pero bueno. Pero hablando del país vecino, eso ya se desarrolla, por ejemplo, a la altura de Punta Arenas. De hecho, con hidrógeno verde está mucho más avanzado que nosotros. Bueno, por eso, ahí hay actividades que miran hacia adelante en términos de generación de energía, en términos de aprovechamiento de las condiciones naturales, que bueno, sería muy valioso producir y que hoy se producen con algún tipo de asistencia del Estado, porque no son actividades todavía 100% rentables. Y bueno, a veces cuando discutimos la promoción no discutimos otras necesidades de que requieren inversión pública, porque no es aquí la mirada libertaria en la cual el Estado se va y las cosas se desarrollan y los consumidores están mejor. No funciona así en ningún lugar del mundo. Y de hecho hay distintas formas de promoción en los territorios más alejados de los grandes centros urbanos que funcionan en todos los lugares del mundo. Pero me parece que cuando uno mira las necesidades, si uno se queda discutiendo el subrégimen industrial, a veces se pierde también un montón de otras cosas que requieren inversión pública, y claro, cuando uno mira si tiene que hacer todas estas inversiones y además tiene el gasto fiscal, bueno, vas a encontrar con un volumen muy, muy grande de recursos, y eso te va a generar también algunos problemas en la discusión federal con otras provincias, etcétera. Entonces, por eso me parece que hay que abrir la discusión. Creo que habría que evitar que esa apertura de la discusión sea con movimientos intempestivos de parte de los gobiernos, y hoy tenemos un gobierno nacional que tiene una mirada en general de la industria argentina que me parece que es compleja. Pero bueno, sin ir más lejos, también generan como una especie de vehemencia en el ciudadano común que poco, imagínate, nosotros todavía estamos desandando el tema, imagínate una persona que está en cualquier otra parte del país, pero se ven notas en la calle en donde directamente le preguntan, ¿tendrían que bajar los impuestos en Tierra del Fuego así somos millonarios nosotros en la Argentina y dejamos de darle la teta a los cabritos de Tierra del Fuego? Sí, totalmente, porque realmente nos están sacando todo. O sea, ¿no ves como que hay también una necesidad de poner en foco una provincia que tiene 200.000 habitantes y en algo que realmente no es la suma, que hay también como una especie no sé, de puesta de la mira en un lugar que por ahí está desacertado? Bueno, es el modo en el que plantea este gobierno los debates de política pública, infelizmente. Creo que del otro lado algunas de las defensas también son bastante binarias, pero sí, el modo en el que el gobierno plantea los debates de política pública no es bueno ni para nuestras necesidades estratégicas, ni para la racionalización de alguna política, ni para, diría que nada, que sea productivo hacer a nivel de una política con una mirada nacional, con una mirada de soberanía, con una mirada estratégica. No imagino que de una discusión planteada de esta manera pueda salir algo bueno, y ahí vuelvo al punto de nuestra cohesión territorial, enfrentar
una provincia con el resto del territorio siempre es malo. Claro. Sí, hay que decir también, no es para exculpar al gobierno de Javier Milei, pero es recurrente, digamos, de vez en cuando aparece algún proyecto de ley de la coalición cívica, alguna nota de opinión en Infobae, qué sé yo, siempre hay alguna cuestión así vinculada a Tierra del Fuego. Se habla más de Tierra del Fuego que de un montón de otros regímenes de promoción, que tal vez están bien, yo no los pongo en discusión. Lo que me llama la atención es que nunca se discuten. Y no sé por qué no se discuten, tal vez porque no estoy tan seguro de que haya un consenso tan generalizado en que los demás regímenes de promoción que tenga la Argentina están bien y el único que está medio descalibrado es el de Tierra del Fuego. Posiblemente tenga descalibraciones, pero como es la Argentina, me llamaría poderosamente la atención que sea el único y que no haya también cosas para revisar en otros regímenes. Lo que me parece que a veces cuando se da esta discusión, se da justamente cuando hay una situación como la que se está dando ahora, que es como de emergencia. La última vez fue con las notebooks. En el momento en el que Macri baja los aranceles, se genera esa discusión. Bueno, cuando Alberto Fernández decide la prórroga, también hubo discusión al respecto. Sí. Esa prórroga se decidió hace 3 años, 4. Y en esa prórroga se discutió y se incorporó justamente una figura que hoy todo el mundo en Tierra del Fuego defiende y que yo siempre hago el esfuerzo de ponerla en cabeza del exministro Matías Culfas, más allá de que seguramente trabajó todo un equipo de gente y habrá habido reuniones y trabajos multidisciplinarios con gente de la provincia, con empresarios, no importa, pero bueno, el responsable político del área en todo caso era él, de decir, che, miren, esto así no puede continuar. Vamos a darnos un trabajo en los próximos 15 años para crear un fondo de ampliación, justamente para que la nación pueda ir corriéndose un poco, por lo menos, de bancar una actividad que tal vez no es la más aconsejable, que es fundamentalmente la de los celulares. Se da en un proceso. Y ahora de repente un día nos levantamos y viene un candidato como Manuel Adorni, digo, la semana pasada, a decir, bueno, a partir de enero arancel cero. Y a tu casa. Y parte de las consecuencias que va a tener si hay un detrimento en la productividad del régimen de Tierra del Fuego es justamente el alimento económico que va a tener ese fondo, que se va a ver también perjudicado. Entonces esos vaivenes también nos hacen mal, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, por eso digo, no tener una idea de transición, no tener una idea de transformación y no tener una idea de inversión pública, incluso cuando una reformulación como esta que se está haciendo ahora, con algunos límites, u otras más ambiciosas como la que planteaba la coalición cívica en su momento, bueno, tienen un problema muy claro y me parece que además tienen un problema ya de concepción política, que es no tener una instancia de conversación con la provincia, porque por más que sea una ley nacional, por supuesto, la nación puede legislar como los representantes electos y los términos de la democracia lo establezcan. Sí. Cuando uno afecta un territorio, tiene que tener una instancia de diálogo en la cual ese territorio sea escuchado, muestre también sus necesidades, lo que hay. Creo de vuelta, por eso la binarización del debate creo que lo empobrece fuertemente, y ese empobrecimiento suele tener consecuencias en políticas concretas. Claro. Me parece que eso es un problema y que cuando pensamos, yo sería probablemente más profundo en las modificaciones del régimen de promoción industrial de lo que hemos sido. Ahora, eso es un proceso, forzosamente es un proceso, y además, de vuelta, es un proceso en el cual posiblemente el nivel de apoyo fiscal tenga que crecer, no disminuir, por lo menos algunos años. Claro. Después se va compensando porque creo que hay una manera de que eso se compense respecto de la situación en la que estamos ahora, pero probablemente en los primeros años tengas que invertir más, no menos. Entonces, bueno, hoy podemos estar en una situación que sea más cercana al peor de los mundos, con pérdida de empleo, pero en el que no se encajen
las reformas necesarias. Yo decía, a veces el subrégimen bloquea algunas cosas que es necesario discutir, bueno, hacerlo sin ningún tipo de apoyo fiscal casi que es una garantía de que no va a suceder. Entonces, bueno, creo que estamos en una situación compleja y en el marco de esa complejidad me parecía interesante tratar de dar las discusiones sobre qué necesitamos. Martín, muy amable por atendernos, muchas gracias, un placer haber conversado contigo. Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Martín Shapiro, abogado especializado en relaciones internacionales, también en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo y transformaciones del sistema productivo, básicamente. Nos parecía interesante poder conversar con él, como para aportar otra mirada de alguien que ve que el régimen ya no va bajo estas condiciones y que, porque además hace hincapié en el subrégimen industrial, porque es un conocedor del tema. Entonces no está muy bien delineado ahí. No está hablando de la 19640 en general, sino en particular del subrégimen industrial, que tiene que ver con la industria electrónica sobre todo, que tal vez él entiende habría que reformularlo a otro tipo de industrias que cumplan un objetivo más importante en relación a la cuestión geopolítica sobre el Atlántico Sur, el tema Malvinas y la proyección antártica, ¿no? Está buenísimo el artículo, aparte escarba mucho en historia, muestra por ahí también cosas que son muy preguntadas, como cómo es cómo nos llevamos con los chilenos y por qué, y desde dónde viene, desde dónde nace. Bueno, está bueno, me parece que está para estar empapado.